Los Juegos Olímpicos, la máxima celebración del deporte, están envueltos en un aire de gloria, competición y fervor colectivo. Sin embargo, detrás de esta imagen perfecta, hay una serie de historias sombrías y conspiraciones que han marcado su historia. Desde manipulaciones políticas hasta escándalos de dopaje y decisiones controvertidas, las Olimpiadas han sido testigo de momentos que van mucho más allá de la simple competencia deportiva. En este video, vamos a explorar algunas de las conspiraciones más sorprendentes y menos conocidas que han rodeado a los Juegos Olímpicos, dejando una huella que va mucho más allá de lo que vemos en las ceremonias. Prepárate para descubrir los secretos ocultos en la historia de los Juegos Olímpicos. Uno de los aspectos más sorprendentes de las Olimpiadas es su conexión con la política mundial. A lo largo de la historia, los Juegos han sido utilizados no solo como una competencia deportiva, sino como una herramienta de propaganda y poder. Desde boicots hasta decisiones tomadas por razones políticas, las Olimpiadas se han visto inmersas en diversas conspiraciones que han influido en su desarrollo. Uno de los boicots más conocidos fue el de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En ese año, la Unión Soviética invadió Afganistán, lo que provocó una reacción internacional de repudio. En respuesta a esta invasión, más de 60 países, liderados por Estados Unidos, decidieron no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú como forma de protesta contra la agresión soviética. Este boicot, que afectó a atletas de todo el mundo, es considerado una de las conspiraciones políticas más importantes en la historia de las Olimpiadas, ya que no solo excluyó a países enteros, sino que también dañó el prestigio de los Juegos Olímpicos de esa edición. Tras el boicot de Moscú, la Unión Soviética y otros países del bloque del Este decidieron vengarse. En 1984, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se vieron marcados por otro boicot, esta vez dirigido contra Estados Unidos. A pesar de que el boicot no fue tan masivo como el de Moscú, países como la Unión Soviética, Bulgaria, Rumanía y algunos más se retiraron de los Juegos Olímpicos, alegando que las condiciones políticas no eran favorables. Esto creó una atmósfera de desconfianza entre los países participantes y planteó la cuestión de si los Juegos Olímpicos estaban siendo utilizados como una herramienta de influencia política. Las decisiones sobre la sede de los Juegos Olímpicos no están exentas de controversias. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1992, cuando se eligió a Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Se descubrió que, en el proceso de votación, hubo un claro conflicto de intereses y un juego de favores entre los miembros del Comité Olímpico Internacional. Varios miembros del COI fueron acusados de haber recibido sobornos a cambio de su voto. Aunque no hubo pruebas concluyentes de una conspiración en la selección de Barcelona, este escándalo dejó un gran sabor amargo en cuanto a la transparencia del proceso. Los árbitros tienen un papel fundamental en los Juegos Olímpicos, pero a veces sus decisiones se ven cuestionadas. En algunas ediciones de los Juegos, las decisiones arbitrales han sido acusadas de estar influenciadas por factores externos como la política, la presión de patrocinadores o el deseo de garantizar ciertos resultados. Un caso emblemático ocurrió en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, durante la final de boxeo entre el estadounidense Roy Jones Jr. y el surcoreano Park Si-hoon. Jones ganó claramente, pero los jueces otorgaron la victoria a Park, lo que generó un gran escándalo. Tras la controversia, los jueces fueron descalificados, pero el daño ya estaba hecho. La credibilidad de la competencia fue cuestionada. Uno de los escándalos más grandes en la historia del dopaje en los Juegos Olímpicos ocurrió en 1988, cuando el velocista canadiense Ben Johnson fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Seúl tras dar positivo en una prueba de dopaje. Johnson había ganado la medalla de oro en los 100 metros, pero su victoria se desvaneció cuando se descubrió que había consumido esteroides. Este caso fue un parteaguas en la historia del dopaje olímpico, ya que muchos comenzaron a cuestionar la integridad de los atletas y de los Juegos en general. El dopaje, que se había convertido en un tema tabú, comenzó a ser más visible,
Y en muchos casos, las conspiraciones relacionadas con el dopaje en el deporte se volvieron más populares. Otro de los escándalos de dopaje que marcaron los Juegos Olímpicos fue el de Sochi en 2014. Se descubrió que una serie de atletas rusos habían estado utilizando sustancias prohibidas, pero lo más sorprendente fue que las autoridades rusas estaban involucradas en un sistema organizado de dopaje. Varios informes indicaron que el gobierno ruso y las agencias deportivas estatales habían manipulado las pruebas de dopaje para permitir que los atletas rusos compitieran con sustancias prohibidas sin ser detectados. Este escándalo fue tan grave que afectó la reputación de los Juegos Olímpicos y obligó a muchos a cuestionar si el sistema antidopaje global era realmente efectivo. En 1998, un escándalo de corrupción sacudió al Comité Olímpico Internacional. Se descubrió que varios miembros del COI habían aceptado sobornos de ciudades que competían para ser sede de los Juegos Olímpicos. Los sobornos eran entregados a cambio de votos en favor de las ciudades candidatas. Este escándalo resultó en la expulsión de varios miembros del COI y dejó una sombra sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso de selección de las ciudades sede. Las conspiraciones y los escándalos en la historia de las Olimpiadas son una parte oculta pero significativa del legado de estos Juegos. Si bien los Juegos Olímpicos son una celebración del deporte y la unidad internacional, no podemos ignorar los momentos de manipulación, corrupción y conflictos que han marcado su historia. Desde las luchas políticas y los boicots hasta los escándalos de dopaje y corrupción, las Olimpiadas han sido mucho más que una simple competencia deportiva. ¿Realmente podemos confiar en que los Juegos Olímpicos son una competencia justa y limpia? ¿O siempre existirán intereses ocultos que influirán en el resultado? ¿Qué opinas de las conspiraciones que han marcado la historia de las Olimpiadas? ¿Crees que todo lo que rodea a los Juegos Olímpicos está manipulado? ¿O crees que son momentos de pura competencia? Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias sorprendentes y datos curiosos sobre los eventos más impactantes de la historia. Nos vemos en el próximo video.